Este es el Papa del Cuarto Concilio Laterano, que recordarán que de niño nos enseñaba el catecismo. Todo buen cristiano está obligado a confesar y comulgar por Pascua de Resurrección, por esta época. Ese es el concilio que estableció eso. Este es el hombre que aprobó a los franciscanos y los dominicos, que son órdenes religiosas como armadas para responder a una nueva vida urbana, ese renacer que hay de ciudades por la seguridad que hay en Europa, por la prosperidad que se está viviendo, y al mismo tiempo, con tanto poder como tenía este Papa, ve cómo los venecianos hacen una cruzada para invadir Constantinopla, porque tenía intereses comerciales diferentes de ellos. Fíjense qué mezcla. Un hombre tan poderoso, Inocencio III, y los venecianos no le hacen caso y se cubren diciéndole que han hecho un patriarcado latino en Constantinopla y que ahora de nuevo Constantinopla está en comunión con Roma, una comunión falsa, porque forzada, es por las armas. Ellos literalmente se cogieron lo que quisieron en Constantinopla, saquearon Constantinopla. Yo les contaba cómo Juan Pablo II todavía devolvió una reliquia, creo que era el brazo de San Juan Crisóstomo, que fue una de las cosas que se llevó esa gente, ¿no? Pues ese siglo inicia con ese Papa, pero a medida que el siglo, que van pasando los años, se hace sentir cada vez más el poder de los intereses políticos de los franceses sobre el papado y la división interna de los intereses romanos, diríamos. De un lado están los Orsini, del otro lado están los Colonna, cada vez más el rey de Francia. Francia tiene más cardenales, cada vez son más difíciles las elecciones papales. Este siglo es el mismo siglo de Federico II, un descendiente de Barbarroja, el Hohenstaufen. Federico II también fue un Hohenstaufen que prometió que nunca uniría en su cabeza la corona de Nápoles y Sicilia con la del Imperio Alemán, y fue de las primeras cosas que hizo. Se enfrentó al Papa, prometió que iba en una cruzada no sé cuántas veces y no fue. Sabía que el concilio que estaba convocando al Papa lo iba a condenar y secuestró a los cardenales. Y hay que hacer concilio en Lyon para que este hombre no impida el concilio, que el concilio lo primero que hizo fue condenarlo a él, por supuesto, ¿no? Este señor, para conveniencia de todos los muchachos que estudian historia, se murió a mitad de siglo, 1250. O sea, una fecha muy fácil de recordar. Y con la desaparición de los Hohenstaufen, entran los Anjou en Sicilia, Nápoles, el sur de Italia. Y si los Hohenstaufen fueron ambiciosos, más van a ser todavía los Anjou. Esto que vamos a ver en el día de hoy, si fuéramos a resumir así a grandes brochazos, para que usted se dé cuenta de lo que vamos a ver cómo cada vez es más difícil elegir papa en el siglo XIII, hasta el punto que desesperados van a nombrar a un pobre monje que lo saca de una cueva para que sea papa. Luego vamos a ver cómo el Papa, un hombre de armas tomar, Bonifacio VIII, se va a enfrentar con el rey de Francia, que cada vez está más versado en el derecho romano. Tiene gente que lo asesora para decirle que no tiene que estarle haciendo tanto caso al Papa, que él es el rey y que el Papa no se le mete en los asuntos de Francia. Y luego, cuando la vida de los papas sea tan insegura en Roma y dependan tanto de los franceses, los papas van a residir en Francia, en el Ródano, en Aviñón, que por cierto estaba mejor comunicada que Roma. Es una ciudad que está mejor situada para todas las comunicaciones con el norte de Europa. Los papas van a residir en Aviñón. Ya en 1305 el papa está en Francia, y el papa va a estar en Francia hasta 1378, en que regresa a Roma. Y cuando regrese a Roma, los intereses que están tan enfrentados, las sospechas son tan grandes, que va a haber un momento que al elegir papa a un hombre que parecía manso, resulta que el hombre amenaza a los cardenales y ahí mismo eligen otro papa. Y ahí tenemos dos papas.
un papa que va a residir en Roma y otro papa que regresa a Aviñón. Y ahí vamos a tener dos papas desde 1378 hasta que entre el siglo XV. Los demás, no le digo, como dicen los americanos cuando hay una película nueva, porque son spoilers. Sí, porque conviene que usted se dé cuenta que si mal estaba la iglesia con dos papas, todavía pudiera estar peor. Y todo eso lo va a resolver el Concilio de Constanza, que va a ser el final de la noche de hoy, 1414-1418. ¿Qué dejó ese concilio y qué esperanza tuvo ese concilio? Pues hablemos de algunos eventos importantes ya de la segunda mitad del siglo XIII. Nosotros en la clase pasada llegamos a hablar de Federico II Hohenstaufen. Ya está muerto ese hombre. Ahora están los Anjou reinando en el sur de Italia, en Nápoles, y cada vez es más difícil elegir papa. Por ejemplo, a la muerte de Clemente IV no logran elegir papa y lo que hacen es que encierran a los cardenales bajo llave, de ahí viene la palabra conclave, y los ponen a pan y agua. Es el momento que hasta le quitan el techo para entusiasmarlos que elijan papa. Y después de 33 meses eligen papa a Teobaldo Visconti, que fue Gregorio X. Un gran papa, ciertamente, Gregorio X. Los sicilianos, y valdría la pena que usted leyera un poco por su cuenta de esto, toda una novela, ¿no? Los sicilianos se organizan porque están muy molestos o indignados por las tropas francesas y su conducta en Sicilia, y ellos matan a cuanto francés encuentren en ese momento en Sicilia, incluso religiosos franceses, monjas que no tenían nada que ver, ¿no? Asaltan lugares donde había franceses, ¿no? Y los cardenales se van a dividir acerca de quién debe suceder a Carlos de Anjou, ¿no? Porque a la muerte, diríamos, a la posesión, como está la posesión de Sicilia-Nápoles, está en el aire. Hay cardenales que apoyan que sigan los franceses y hay otros que saben que los aragoneses, que les queda muy cerca, están interesados en esa zona. Y aquí lo que va a suceder es que al principio Aragón se va a adueñar de Sicilia y más tarde Aragón va a ser dueña de Nápoles, Sicilia. Así es que eventualmente Carlos V va a ser heredero, como es heredero de Fernando, va a heredar esa zona del mundo. Pero ahí las dos casas enfrentadas son los Orsini y los Colonna. Ha muerto Nicolás IV, o sea, ya hablábamos de Gregorio X, habría que decir, Gregorio X fue, bueno, hay una serie de papas que no duran mucho, ¿no? Hay Inocencio V, Adriano V, Juan XXI, estoy diciéndolo bien. Sí lo estoy diciendo bien. Juan XXI, Nicolás IV, Martín IV, Honorio IV, Nicolás IV. Muere este hombre y no hay manera que se pongan de acuerdo. Y ya tienen 27 meses para atrás y para adelante sin elegir papa. El emperador, tanto el rey de Francia como el emperador alemán, amenaza que él va a imponer el papa, ¿no? Y el cardenal Malabranca se acuerda de un monje santo indiscutido, que vive en una cueva comiendo hierbas, que tiene un grupo de gente, de seguidores, y un golpe audaz pudiera rejuvenecer el papado. Es el sueño de ese siglo. Ustedes recordarán que varias veces ha habido tanto franciscanos como dominicos que predicen la edad del espíritu, que viene un papa angélico, un papa que no va a ser ambicioso, que es un hombre humilde, y le proponen a este hombre, prácticamente lo obligan. Al principio él no quería, él sabía que él no era competente, el pobre. A él lo eligen en el verano, el año no va a acabar y este hombre ya no es papa, porque él mismo se da cuenta. Pietro da Morone tenía 85 años cuando lo eligen.
Y todo el mundo pensó que la iglesia iba a cambiar porque el mismo rey de Nápoles entra con él de las riendas, ¿no? En un burro. Había que emplear italiano porque este hombre no sabía latín para poder resolver los asuntos de la iglesia. Y lo primero que hace es cargar de privilegios a su propia congregación. Y quería que la congregación controlara varias abadías muy importantes que tenían entradas fijas muy grandes, por ejemplo, Monte Cassino. O sea que este hombre era un monje, era bueno, era santo, pero tenía también sus ambiciones para su grupo, ¿no? En septiembre, a las pocas semanas de haber sido electo, él crea 12 cardenales. Acepta todo lo que le propone este hombre Anjou, que es Carlos II, que es de esa familia, que propone, por supuesto, cardenales franceses. Y el mismo Celestino V se da cuenta que él no puede ser papa. Y le pregunta a un gran canonista, Benedetto Gaetani: Benedetto, ¿cómo hago yo para renunciar? Prepárame una renuncia, que no me la puedan echar para atrás. Y le prepara su renuncia. Y el hombre renuncia en diciembre. Diciembre 5, abdica. Él quería volver a sus montañas y sus cuevas. Pero el papa electo, que por cierto fue Benedetto Gaetani, que resulta electo, está sospechoso, ¿verdad? El papa que resulta electo se da cuenta que este señor suelto es un peligro para él y lo deja bajo custodia. Se le escapó al principio, pero lo captura. Este hombre está suelto un tiempo porque conocía muy bien sus montañas, pero lo agarra, ¿no? Y electo Benedetto Gaetani, al año siguiente se le muere el Celestino V bajo su custodia. De las primeras cosas que lo van a acusar es que él lo mató. No sé si no, hasta el día de hoy se discute, ¿no? La gente más seria que yo he leído dice que no hay ninguna evidencia de que lo haya mandado a matar ni nada de eso. ¿Quién era este Bonifacio VIII? Hombre de 60 años, Dante lo pone en el infierno, en la Divina Comedia. Era buen canonista, pero se creía que él era otro Inocencio III. Señores, han pasado muchos años. Ha habido varias figuras políticas que se han atrevido a enfrentarse al Papa. Hay otra conciencia en el pueblo y en la gente, sobre todo en la nobleza y en los monarcas. Este hombre no puede repetir diríamos, los grandes hechos de Inocencio III. Era un hombre dominante, sin sensibilidad religiosa, irrealista, y quería que todo el mundo obedeciera al Papa en asuntos civiles y religiosos. Va a entrar en conflicto con el rey de Francia, un hombre que reinó bastante tiempo, ¿no? 1285 a 1314. Los Colonna, que apoyan a todo el que esté contra el Papa, apoyaban al emperador de Alemania, por ejemplo, se refugia donde Felipe el Hermoso, porque el Papa les va a intervenir varias propiedades de ellos en Italia. Y estando en Francia, los Colonna, como dicen, le calientan los cascos, ¿no?, al rey de Francia para que haga algo contra su gran enemigo, que es Bonifacio VIII. Ya hay escaramuzas entre los reyes de Francia e Inglaterra. Estas escaramuzas van a dar lo que se llama la Guerra de los 100 años. Ya ellos están buscando dinero en la iglesia, tanto franceses como ingleses, y están haciendo algo que no estaba autorizado, que es cobrándole el tributo a religiosos, conventos, monasterios, etc. El rey de Francia se sintió muy humillado porque tuvo que firmar un armisticio con Eduardo I y el Imperio Alemán bajo amenaza de excomunión. Pero él le va a responder al Papa diciéndole: tú me prohíbes cobrar impuestos, muy bien, no va a salir ningún dinero de Francia para la Santa Sede. Él le corta ese aporte muy importante. Francia era la zona más poblada de Europa y gente que por tradición aportaban mucho a la Santa Sede. Está tocando un punto fundamental de los intereses de la curia romana. Y gana un punto con mucha gente. Ya en este momento hay muchísima queja de qué fiscalista es Roma, de qué interesada es. Esto se va a acrecentar todavía más, ¿no? Los franciscanos espirituales, que este es el siglo de ellos y el siguiente todavía más,
el siglo XIV. Ya los franciscanos espirituales están criticando el lujo de algunos obispos, del Papa, etc. El rey de Francia va a acusar a Bonifacio de haber matado a Celestino V. Y con documentos inventados y prédicas, etc., se insiste mucho en que la jerarquía tiene que ser pobre. Eso va a ir increciendo, esa crítica. Los monjes, los curas, los obispos, etc., ni el Papa no debieran tener tantas posesiones. Es la bendita donación de Constantino y luego las donaciones de Pipino que han dañado a la iglesia. Hay toda una guerra de secretos. ¿Qué piensa el rey de Francia y la gente que lo aconseja? Que en asuntos temporales él es señor absoluto, que el rey de Francia tiene que tener dominio absoluto. El Papa se va a medio arreglar con Felipe el Hermoso, canonizándole a su abuelo, que era un hombre muy bueno, es San Luis, rey de Francia, ¿no? Que murió, entiendo bien, en una de las cruzadas, ¿no? Y el Papa, necesitado de fondo, en medio de un momento de mucho miedo, en 1300 la gente pensó que se iba a acabar. Ustedes de vez en cuando se mete un miedo a la gente. Yo me acuerdo cuando el año 2000 y las computadoras iban a detener y no estaban programadas. Bueno, pues eso es nosotros, que somos gente muy progresista. Imagínense en la Edad Media, el miedo que cogió la gente con ese cambio de siglo. Todo el que pudo fue para Roma a visitar las basílicas y ganar las indulgencias, ¿no? Fue una gran demostración, fue un éxito total financiero. Las limosnas, los gastos, bueno, esto siguió en adelante, cada 25, cada 50 años, etc., ¿no? O sea que el Papa salió adelante con su año jubilar. Pero el rey de Francia quería juzgar a uno de los obispos y Bonifacio le responde con una bula: escúchame, hijo, ¿no? Tú no puedes, ninguna potestad secular puede detener un eclesiástico. Ven acá y preséntate delante de un concilio y defiéndete. Y el rey coge la bula del Papa y se la presenta a los franceses de una manera indignante. El rey de Francia falsificó la bula para presentarla en los términos más indignantes. Y todas las reuniones que se hicieron en Francia, esa asamblea de notables, apoyan al rey. Y el Papa entonces le responde con uno de los documentos más fuertes, más conscientes del poder del Papa, la bula Unam Sancta, donde el Papa afirma: es necesaria para la salvación eterna que toda criatura se someta a la autoridad del romano pontífice. Es una bula, el texto entero está en internet. Es de los picos, diríamos, de afirmaciones papales, la bula Unam Sanctam. A comienzos del siglo XIV, el Papa insiste en que el rey tiene que venir a Roma a justificarse, y si no viene, él se prepara a excomulgar. Va a ser excomulgado el día de la Natividad, 8 de septiembre, ¿no? O sea que esos enfrentamientos que nosotros hemos visto en este curso varias veces, era un nuevo enfrentamiento entre el Papa y un rey o un emperador, en este caso el rey de Francia. Pero, bueno, esto es una explicación. Dios ha dado a la iglesia dos espadas, una espiritual que lleva ella misma y otra terrena que entrega el poder estatal, el cual solamente puede usarla al servicio y por orden de la jerarquía. O sea, el Papa está preparándose entonces para excomulgar al rey de Francia. Y la víspera de la excomunión, estando el Papa en Anagni, un grupo, esto parece ese programa que había en televisión de Mission Impossible, hay un grupo de caballeros franceses que cruzan los Alpes en secreto, etc., y secuestran al Papa. Lo apresan para llevárselo a Francia a juzgarlo, ¿no? A juzgarlo en Francia. Y hay un momento que el pueblo reconoce que es el Papa y son los franceses que tienen que salir corriendo, ¿no? Porque se enfrentan al grupo que venía a secuestrar al Papa. Ese grupo estaba al mando de Guillermo de Nogaret. Bonifacio vive unos días más después y muere. Estuvo muy, muy afectado. Por cierto que él, sabiendo que venían
los soldados a meterlo preso, y él pensó que lo iban a matar. Bueno, Colonna quería matarlo, uno de los Colonna que estaba ahí, pero los franceses no iban a ese extremo, querían llevarlo para que lo juzgaran. Él se vistió con todas sus vestiduras pontificias y esperó sentado a que vinieran a matarlo. Un cardenal francés, por cierto, estuvo con él en ese momento, aunque era partidario de los franceses, el hombre que sería Benedicto XI, Benedicto XI. ¿Y ahora qué sucedería? ¿No? ¿Quién sucederá a Bonifacio VIII? ¿Un papa que siga su línea de enfrentamiento o un francés? Mire, en ese momento había tanto miedo de que hubiera otro cisma en la iglesia. Por otro lado, tanto miedo al poder de los franceses y tan dividido las familias romanas, las familias de intereses italianos, que se va a elegir un hombre manso, Benedicto XI. Yo creo que es beato. Era general de los dominicos. Estaba junto a Bonifacio VIII cuando quisieron secuestrar. Revoca los decretos del Papa. Perdona a los cardenales y teólogos franceses. Va a dejar absuelto al rey de Francia, pero no a los instigadores del atentado de Anagni. O sea que él condenó a Sciarra Colonna, uno de los Colonna envueltos en este asunto, y a Nogaret, por sus nombres, ¿no? Era una persona, como diríamos, corto de trato y de recursos. Los 3 cardenales que nombra son dominicos. Atacó a los franciscanos espirituales, va creciendo el conflicto con los franciscanos espirituales. Ellos están condenando a todo el que tenga posesiones, sobre todo si tiene alguna dignidad eclesiástica. A su médico, que era franciscano espiritual, lo metió preso también, ¿no? Por defender a los franciscanos espirituales, pero en su tumba ocurrieron muchas curaciones. El Señor fue beatificado más adelante, ¿no? O sea que es un beato de la iglesia. Y ahora le sucede Clemente V. Clemente V, que ya no está en Italia, este es un hombre que está en Francia, muy débil, dependiente del rey de Francia. El rey le dice, venga a la coronación mía en Lyon, y él va a la coronación. Y él ya no regresa a Italia, porque también hay mucha indignación en Italia contra los franceses. Él teme por su vida, no se siente seguro. Y muy pronto se va a mudar a Aviñón. Este es el hombre que va a restablecer a los Colonna, que anula todas las medidas de Bonifacio VIII contra los franceses y empieza a crear cardenales, entre ellos 4 sobrinos de él, muchos franceses, ¿no? El rey de Francia quería que canonizara a Celestino como mártir. Él lo canoniza como confesor, hombre que defendió la fe. San Celestino V. Hay, por cierto, que hay una obra muy famosa de Giovanni Papini sobre este papa, el Papa Celestino. Y hay también una obra de teatro muy famosa sobre este hombre. Él anula la excomunión a Nogaret y trata de contemporizar, pero a él lo van a presionar. El rey de Francia le dice, usted tiene que convocar un concilio para que usted saque de la tumba, mande a sacar de la tumba a Bonifacio VIII, mi enemigo, lo siente en una silla y juzgue ese cadáver para acabar con la memoria de este hombre. Él no hace lo del cadáver, no lo hizo, no sacó de la tumba el cadáver. Se muestra, trata de que los franciscanos espirituales se sometan y el rey le pide que condene a los templarios. Esto es algo muy aventurado lo que yo voy a decir ahora. Esta es la opinión que yo he sacado. Yo creo que este hombre, Clemente V, con tal de no condenar a Bonifacio VIII, se plegó a todos los disparates que le dijeron sobre los templarios. Los llenan de calumnias, los presenta con los peores vicios morales del mundo, habido y por haber. Por cierto, que así presentan a los templarios en una serie un poco lenta, una serie turca que hay en Netflix que se llama Resurrección, que la primera sesión tiene 72 capítulos, una cosa así. Sí, es un asunto turco y creo que tiene tres temporadas. Yo la he visto, yo la he visto bastante, yo he visto ya más de 40 capítulos, va muy lento, ¿no?
y los templarios no pueden estar peor presentados. Y el cardenal que sale también sale bastante malito, ¿no? Bastante mal presentado. Bueno, condenan a los templarios. Pues esto lo usa mucho Dan Brown en el libro El Código Da Vinci, porque dice que a los templarios, como tenían el tesoro del templo de Jerusalén, eran riquísimos. Los templarios eran riquísimos, no les hizo falta ningún tesoro del templo, porque esa gente eran, diríamos, ¿usted ha visto esos carros blindados que mueven bienes de un banco a otro? Ellos eran el carro blindado, donde iba un grupo, una tropa de templarios. Nadie se metía con esa gente, porque eran personas muy preparadas para la guerra. Eran enormemente calificados para todo lo que tuviera que ver con armas de todo tipo. Y ellos son los que movían dinero, muchas veces en Europa, y le ganaban 1%. Llegaron a tener mucho dinero. Y el rey de Francia, que sabe que le hace falta dinero, porque no hay cosa que cueste más que una guerra, se apropia, se adueña prácticamente de los bienes de estos hombres, ¿no? Bueno, ya ellos, aquí le pongo varios datos de cómo fueron creados, etc. En la misma primera cruzada los torturaron, ¿no? Y muchos de ellos fueron ejecutados, ¿no? en este momento. Muere Clemente V y ahora vienen 2 años de sede vacante y eligen un hombre que lo eligen para que se muera rápido, y que dura así un poquito, Juan XXII, pero el hombre le duró casi 20 años. Sí. Era un hombre muy curioso, muy capacitado, tenía formación en teología, etc. Él al principio no le dio mucha importancia al asunto de los franciscanos, pero a medida en su tiempo es que va a estallar, diríamos, la mayor denuncia contra él de los franciscanos espirituales, contra los obispos, ¿no? Y van a tener, así como Bonifacio VIII se enfrentó con Felipe IV el Hermoso, este hombre se va a enfrentar contra Luis de Baviera, Luis de Bavaria, ¿no? Baviera. Los papas de Aviñón, para no depender del rey de Francia, cortados como estaban de Roma, ellos van a crear toda una estructura para que la Santa Sede capte dinero. Aquí hay uno de los graves problemas que va a afectar a la Iglesia en el próximo ciclo que nosotros vamos a ver. Va a salir en la primera clase, este problema. La Santa Sede se inventa todo un sistema fiscal para captar fondos. Por ejemplo, las annatas. El primer año de cualquier cargo hay que mandarlo a Roma, ¿no? Y así, ¿no? Muchos permisos, dispensas, etc. Juan XXII tenía una idea medio rara sobre cuándo era que los justos iban a ver al Señor definitivamente. Se arrepintió en su lecho de muerte porque era una idea herética, ¿no? Ya en el 1318 tiene una bula contra los franciscanos espirituales, que en Italia se le conoce como los fraticelli, que es como una banda extrema de los franciscanos espirituales. Mucha gente se cree que la edad media es una edad en que el Papa tosía y todo el mundo cogía catarro, ¿no? Y eso no es así. O sea, el Papa tenía gente y dentro de la iglesia que se le enfrentaba. Por ejemplo, estos franciscanos, en el capítulo general de ellos, en el 1322, contra las ideas de Juan XXII, ellos dicen, ni Cristo ni los apóstoles poseyeron bienes personales ni comunes. Y el Papa, por supuesto, los declara herejes a estos señores. Uno de ellos, Miguel de Cesena, que había sido llamado a Aviñón, venga acá para que usted me explique cuáles son las ideas de ustedes. A medida que él vive varios días en Aviñón, se da cuenta que a él no le va a ir bien. Y junto con otro franciscano, Guillermo de Ockham, el famoso William of Ockham, que es de los filósofos, diríamos, de esa época, que más marcó el pensamiento de la época, para decir un asunto. Guillermo de Ockham decía, esa idea de que cuando yo emito un concepto, ese concepto tiene fundamento en la realidad, mejor sería decir que yo lo que conozco es la realidad singular. Yo que concepto hombre, no, yo conozco a Andy, conozco a Alberto, conozco a Pedro,
Pero ese concepto, ese universal, dejemos eso y vamos a dedicarnos a ver lo que podemos conocer directamente, estos casos, digamos, singulares. No nos estemos apoyando en tantos conceptos, ¿no? Bueno, pues este William of Ockham se escapa a refugiarse donde Luis de Baviera, que por cierto en ese momento estaba en Italia. Esta gente se escapó como si fuera una película. La historia que hay es que ellos amarraron varias sábanas y se descolgaron. Yo no sé si es verdad, pero así es que lo cuentan, ¿no? Luis mismo, el emperador que tenía territorios en Italia, designa vicarios imperiales y el rey apela a un concilio general. El papa lo excomulga y coloca todo el reino en entredicho. Y el emperador aprovecha para deponer al papa y le nombra un antipapa, que por cierto era un franciscano espiritual, Pietro Reinalducci, Nicolás V, que no cuenta como Nicolás V, ya habrá otro Nicolás V más adelante para confundir más a la gente que estudia esto. Sí, en los años 1400, el sucesor de Eugenio IV va a ser un Nicolás V, que fue el que inventó la Biblioteca Vaticana, el verdadero Nicolás V, ¿no? Bueno, y el Papa predica contra ese bávaro. Pues ese bávaro está apoyado nada más y nada menos por grandes intelectuales como Marsilio de Padua y Juan de Jandún. Ya veremos las ideas de estos hombres, ¿no? Luis de Baviera va a ser apoyado por el cardenal Colonna y el rey excomulga y condena a muerte al Papa. Claro que eso no se dio, ¿no? Vamos a mirar un momento para que usted vea las ideas de Marsilio de Padua. Este es un hombre que murió en el siglo XIV. O sea, nosotros estamos... Lutero es un hombre del siglo XVI, ¿no? Lutero da a conocer sus tesis en 1517. Bueno, pues Marsilio de Padua fue rector de la Universidad de París. Fíjate cómo va saliendo la Universidad de París a cada paso. Y junto con Juan de Jandún preparan este escrito, el defensor de la paz, porque ellos dicen que ¿por qué Europa está tan en guerra? Por culpa del Papa, que tiene una serie de pretensiones que los emperadores no aceptan, que los reyes no aceptan, y esto tiene dividida a toda la cristiandad. Fíjate qué idea esta. El poder del monarca procede del pueblo, tiene a Dios como causa remota. El Estado es una comunidad autosuficiente que se edifica a través de la razón. El Estado sirve para que los hombres vivan y vivan bien, pero es una construcción humana. No hace falta que le metamos teología a esto, ¿no? Y que el Papa se ponga a decir si es bueno o no es malo. Es autosuficiente. En lo que concierne a la vida eterna, ¿no? La vida terrena, perdón, la Iglesia tiene que subordinarse al Estado. Y el Estado tiene todas estas construcciones. La ley es soberana, pero no lo es el individuo o el gobierno que el pueblo continúa controlando a través de las leyes. Ya que al igual que Aristóteles, Marsilio está convencido de que donde las leyes no son soberanas, no existe un auténtico Estado. Eso es peligroso, pues puede ser que la ley sea injusta, ¿no? Pero él va criticando el poder del Papa. El Estado es una comunidad política autosuficiente. Los sacerdotes son una función dentro del cuerpo político, trabajan por la salvación, etc. Limítense a esas tareas, dice Marsilio de Padua. La Iglesia cumple con una de las muchas funciones que desempeña el Estado. El Estado es más complejo, más general y superior, ¿no? La soberanía no procedía de Dios, sino del pueblo, y sus fines son los del bienestar de los ciudadanos. El destino sobrenatural de la humanidad depende de la ley divina. La vida en la tierra, de la ley humana. Los castigos y la acción de Dios, que vengan en la otra vida. Que el Papa no esté castigando en esta, dice este señor, ¿no? O sea que él condenaba también, cuestionaba el ordenamiento jerárquico de la Iglesia y pedía para la Iglesia una estructura democrática. Él negaba el origen divino del primado pontificio. Fíjense, 2 siglos antes de Lutero prácticamente. Solo el pueblo debe tener el poder supremo en la Iglesia. Y la Iglesia, la unión de los creyentes. Y el clero no debía tener prioridad sobre los laicos, decía este hombre. Ni el Papa, ni los obispos, ni los religiosos reciben de Cristo una función independiente especial. Ellos dependen sus funciones únicamente como encargados, ¿no?
La suprema representación de esta comunidad de los fieles es el concilio. Este señor va abriendo al pensamiento de la iglesia esta idea. La suprema autoridad de la iglesia es el concilio. Quédense con esa idea porque hoy mismo vamos a ver qué importante fue esa idea. El Papa lo que debiera hacer es ejecutar lo que dice el concilio, y un concilio lo puede juzgar. ¿Cómo se entiende que este hombre diga esto? Piensen que los papas no están en Roma. Piensen que los papas están fiscalizando cantidad de propiedades y recursos. O sea que es un momento muy crítico en la historia de la iglesia. Y si hace falta destituir al papa, pues que lo destituya. Este hombre muere a los 92 años, ¿no? Y no vio el fin de Luis de Baviera, que todavía no ve su fin. Sucedido por otro señor que era un gran administrador y un gran derrochador, Clemente VI, Inocencio VI, y más o menos por el estilo. Antes de su elección de Inocencio VI, los 25 cardenales presentes juraron, algunos con reserva, que el Papa no debería crear cardenales hasta que su número total fuera inferior a los 16, que no debiera haber más de 20 cardenales. Bueno, esto tenía un sentido, y es que los cardenales tienen acceso a los bienes de la Santa Sede, y mientras más sean, a menos tocan. O sea que estos señores se estaban curando en salud, ¿no? Por supuesto, desde que nombraron Papa Inocencio VI, lo primero que dijo, declaro nulas todas esas ideas que me dijeron cuando yo no era Papa, ¿no? Y le va a suceder Urbano V. Urbano V está muy impactado por los ruegos de varias mujeres de mucha talla, Santa Brígida y Santa Catalina de Siena, que va a ser una terciaria dominica, esta muchacha. Creo que tenía más de 20 y pico hermanos, ella era la última, ¿no? De padre y madre. Una muchacha muy enferma, pero una señora con una formación impresionante. Ella dice, a mí me enseñó a escribir el Espíritu Santo. Se conservan decenas de cartas de esta señora, que es doctora, ¿no? Y se carteaba con los papas, con obispos, etcétera, ¿no? Y él dice, mira, vuelve a Roma. Pero Urbano V cogió miedo, pasó por Roma y volvió otra vez a Aviñón. Le sucede Gregorio XI. Este papa va a morir en Roma, ¿no? Él logra entrar en Roma y le convence, fue Catalina de Siena la que más lo empujó para que fuera allá, y allá muere, ¿no? En Roma. Si miramos ahora el exilio de Aviñón, ¿qué podemos sacar? Porque el Papa ha vuelto a Roma ahora. Estamos en el 1378. Gregorio XI ha muerto en Roma. ¿Qué es lo que ha pasado? Cada vez más se centraliza el gobierno de la iglesia. Cada vez más los papas se van a asegurar de nombrar los obispos. Pero en la iglesia primera, el clero local, las comunidades locales, tenían mucho que decir a la hora de nombrar un obispo. Ya eso no va a ser así. Aviñón todavía reafirma más que es el Papa y su ayudante, diríamos, los que nombran obispos. Esa necesidad ingente de dinero para mantener sus nuevas propiedades, esa gente, los papas de Aviñón, compraron Aviñón. Compraron Aviñón y un condado que le quedaba cerca, por si acaso, de Nassau, ¿no? Se lo compraron, por cierto, creo que a la reina de Nápoles, a Juana, a la reina Juana. Pagaron contante y sonante, ¿no? Ese dinero. Los papas manejaban tanto dinero que cuando un rey necesitaba dinero, por ejemplo, el rey de Francia o lo que sea, era a los papas que le pedía dinero prestado. El papa se lo adelantaba sin ningún problema. Tenía una solidez fiscal impresionante, ¿no? Cada vez más ese fiscalismo va a afectar a la iglesia. Dice, crece el fasto, se dispara el gasto, ¿no? Los monasterios y sus censos no eran solventes. Los ingleses
van a querer administrar sus recursos porque le da miedo qué uso vaya a hacer el Papa de ese dinero inglés a la hora de financiar al rey francés, su enemigo. O sea que ellos se van encargando cada vez más de todas estas cosas por miedo a lo que vaya a hacer el Papa. Fíjense, algunas de las instituciones que crearon los papas de Aviñón para captar fondos: la Cámara Apostólica, la Cancillería, el Ministerio Central, el Consistorio Apostólico, la Penitenciaría, la Audiencia del Palacio Sagrado, etc. Todo esto es una fuente tremenda de ingresos para la Santa Sede. Y ahora miren la predominancia francesa. De los 134 cardenales creados por los papas, 113 fueron franceses. O sea que hay, por ejemplo, Alemania va a quedar excluida del colegio de cardenales. Y cada vez más hay esa presión de qué está pasando con la iglesia, que cada vez más está, diríamos, al servicio de los intereses de los franceses. Decae el prestigio del Papa, pareciera estar al servicio de un solo país. Los pueblos pierden el respeto religioso por el Papa. Incluso crece la convicción de que un Papa podía ser hereje y se trivializa el entredicho, la excomunión, la censura de los papas. No van a tener esa fuerza que debieran tener porque se ha usado en demasía, en exceso. Lo que estaba en juego para mucha gente era el poder y el dinero. En el 1337, estando los papas en Aviñón, estalla la guerra de los 100 años, que va a durar más, entre Francia e Inglaterra. En ese momento, yo creo que Inglaterra tenía en Francia más suelo francés que el rey de Francia, por, diríamos, derechos familiares, ¿no? Y esa guerra que va a ser bastante terrible, ¿no? Esa guerra se maneja con dinero y el dinero de los ingleses está en manos del Papa. Los aportes eclesiásticos al Papa, los ingleses no saben cómo los papas franceses lo van a usar. Y de hecho, pues se le prestó dinero al rey de Francia. Nosotros vamos a ver hoy también esto que yo le pongo aquí. Sí, vamos a ver cómo el cisma de Occidente, dos papas, y cómo el Concilio de Constanza termina con esa situación. Vamos a mirar ahora mismo, vamos a mirar el cisma. El cisma de Occidente. Yo creo que lo que nosotros hemos presentado hasta ahora es que después de Bonifacio VIII, los papas desde Benedicto XI residen en Francia hasta Gregorio XI, que muere en Roma. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Muere en Roma Gregorio XI. Y ya los italianos están tan predispuestos que tienen miedo que le nombren un papa francés. Tienen miedo. Y entonces ellos dicen, elijan un papa romano o por lo menos italiano. De otra manera los vamos a matar a ustedes. Mire a ver lo que ustedes... Bueno, hay un momento que la gente rompe las puertas del cónclave y se oye correr por las galerías del palacio donde estaban reunidos a la multitud. Y los cardenales, sabiendo que vienen, cogen un viejito romano de Valdeschi, lo sientan en una silla, le ponen una mitra, y dice, este es. Y el viejo bravísimo, diciendo que no, señor, que yo no soy. Ya habían elegido al que era arzobispo de Nápoles, ¿no? Dice, yo no soy, es el arzobispo de Nápoles. Pero bueno, eso paró a la gente. Y ya al día siguiente se sabe que es Urbano VI, Bartolomeo Prignano, arzobispo de Bari. Ese es el nombre que él adoptó. Parecía una persona sensata, pero desde que lo nombran papa, amenazó tanto a los cardenales, sobre todo a los franceses, que los cardenales franceses se retiran y eligen otro papa. Dicen, señores, ellos no tuvieron problema con elegir como eligieron, pero luego, viendo lo duro que va a ser Urbano VI con ellos, dicen, fue bajo presión. O sea, la verdad que no hay motivo, pero
Urbano VI dio mucho motivo para que él no cayera bien, ¿no? Y eligen a Clemente VII, que no cuenta como papa. Ya va a haber otro Clemente VII. Y tuvo sucesores, Benedicto XIII, Clemente VIII, Benedicto XIV. Ninguno de esa gente cuenta como papa, de esa línea, ¿no? Este sí, Urbano VI sí cuenta, ¿no? Bueno, Clemente VII, que fue para Aviñón. Por ejemplo, San Vicente Ferrer pensó que ese era el papa verdadero. Y varios países, ahí ustedes lo están viendo en la pantalla, ¿no? Saboya, Escocia, Nápoles, Navarra, Aragón, Castilla, etc. Casi todo el noreste de Alemania, los Habsburgos, ¿no? Por supuesto, los cardenales franceses. A él le va a suceder un hombre muy curioso, Benedicto XIII, Pedro de Luna, que tampoco cuenta. Ese Benedicto, habrá todavía otro Benedicto XIII más adelante para confundir la gente, ¿no? Y a Urbano VI, que va a residir en Roma y tuvo sucesores, Bonifacio IX, Inocencio VII, Gregorio XII. Toda esa gente cuenta en la línea de los papas, ¿no? Este señor se adueña de la situación, y todo eso que él quiso hacer, así mismo se mantiene con esa constancia, ¿no? Viendo que esta gente no se arregla, que ni el Papa de Aviñón se pone de acuerdo con el Papa de Roma, dándose cuenta que el pueblo está escandalizado. Yo no sé si esto lo pusieron más frío todavía ahora. ¿Sí? Sí. Mira a ver, alguien que mira, Orlando, tú sabes si... ¿No? Bueno, sí, yo sé que sí, para alguna gente sí, pero yo veo gente que está pasando mucho. Sí, se han dado casos tristes. Bueno, entonces, ofrézcanlo todo por las misiones. Al final, mira un cuento de eso. Los cardenales, viendo que es una vergüenza, que el pueblo tiene un escándalo increíble, hacen un concilio en Pisa y deponen a los dos papas. Y como ninguno de los dos renuncia, ¿no? Ninguno de los dos renuncia, ¿no? Era un concilio muy bien montado, ¿no? ¿Sí? Los dos fueron declarados herejes. Se pensaba que se iba a resolver por la vía de los hechos. Un papa impone su ejército al otro, no pudo. Por compromiso, tampoco. Uno cede, tampoco. Un concilio, eso es lo que estaban tratando. Nombran a Alejandro V, que curiosamente sí cuenta. Ese Alejandro V, que es el tercer papa. Porque ninguno de los dos renunció y en vez de dos papas acabaron con tres. O sea, quisieron resolver eso y crearon un problema mayor. Y a Alejandro V le sucede Juan XXIII, que no cuenta en la lista de papas, ¿no? Hay sucesiones papales que sí lo cuentan, como la sucesión pisana, pero como ustedes saben muy bien, Angelo Giuseppe Roncalli fue Juan XXIII. Y para mí que lo hizo a propósito, porque era profesor de historia, sabía mucho lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, ahí está la elección de Alejandro V. Él se comprometía a resolver el problema convocando un concilio, pero no pudo y le sucedió Juan XXIII. Juan XXIII estuvo muy presionado por el emperador Segismundo. ¿Por qué el emperador quería que se resolviera el problema del papado? Porque tenía un problema tremendo en toda la zona de Bohemia. Había un sacerdote que predicaba muy bien, se llamaba Juan Hus, muy metido en las doctrinas de Wycliffe, que decía: un obispo y un cura tienen que ser pobres. La iglesia no debe estar buscando tanto el dinero, sino para anunciar el evangelio. Debemos de vivir pobremente, debemos de tomar más en serio la Biblia, decía este hombre. Y no debiéramos depender tanto de los alemanes y se debiera promover más al pueblo checo en las divinidades eclesiásticas. O sea, tiene un elemento nacionalista. Bohemia
va a ser la primera zona, diríamos, política que en Occidente entera se separe de la comunión con la Santa Sede. Porque Segismundo le dice a Juan Hus: ve a Constanza, se va a reunir el concilio en Constanza, preséntate, a ti te están condenando aquí en Bohemia por tus ideas, preséntate y ve allá y defiende tus ideas en Constanza. Yo te doy este salvoconducto. Se suponía que el concilio liquidara el cisma, aclarara las ideas de Wycliffe, que fue, diríamos, el autor en quien se apoyó Juan Hus, y reformara a la iglesia. Causa unionis, la unión; causa fidei, la fe; causa reformaciones, reformar la iglesia. Los italianos querían que de una vez se hablara de la fe. Franceses, ingleses, alemanes, que arreglen el asunto de los papas, que así no podemos seguir. Con 3 papas esta iglesia no camina, ¿no? Pues primero van a tratar el asunto de la fe, porque parece que lo de los papas se pudiera resolver. Juan XXIII, pensando que él se iba a quedar, porque había una mayoría italiana en el concilio, dijo: sí, yo renuncio, usted verá que yo voy a renunciar. Cuando él se da cuenta que no lo van a elegir a él de papa, él le dice a los italianos: prepárense para salir corriendo del concilio, que sin ustedes no hay concilio, y nos reunimos en otro lado y me eligen a mí papa, ¿no? Y él se escapa de Constanza. Juan XXIII se escapó disfrazado, ¿no? Y se teme que el concilio se disuelva. Ese hombre aparece en Austria, en un pueblito de Austria, pero Segismundo, más vivo que él: de aquí no sale nadie, ya se fue el papa, déjelo que se vaya Juan XXIII, no se preocupe. Y entonces un rector de la Universidad de París, ahí está otra vez la Universidad de París, Gerson, que mucho tiempo se creyó que la imitación de Cristo era de este hombre, tiene un discurso muy famoso que dice: caminen mientras tienen luz. ¿Se acuerdan de ese pasaje del Evangelio de Juan? Y creo que capítulo 11 por ahí. Dice: caminen mientras tienen luz. Dice: esta gente va a llegar a esta conclusión: el concilio es la autoridad suprema en la iglesia y incluso el papa tiene que obedecerlo. Entiéndase que en ese momento hay 3 papas. O sea que es la forma que ellos encuentran de resolver este asunto. Y el concilio ya para marzo dice que el que esté, si el concilio está convocado legítimamente, todo el mundo tiene que obedecerlo. El papa se escapa de donde se escapó porque lo están buscando y aparece en otro pueblito, pero allá lo va a buscar, él va a caer preso, Juan XXIII, de Segismundo. Y el concilio se pronuncia con uno de los documentos más sorprendentes en la historia de la iglesia: Ex Sancta Synodus Constantiensis. Este concilio reunido en Constanza dice: nosotros somos la autoridad suprema en asuntos de fe y de unidad. Todo el mundo tiene que obedecernos. Hasta el día de hoy se discute. Esta gente estaba definiendo eso. La gente que ha estudiado esto, y de veras, y esto quiero ser honesto, dice: no parece ser que fuera una definición, ¿no? Más bien es una tarea de ese grupo reunido, emplea una terminología canonista, no dogmática. Lo que se está pidiendo es una obediencia disciplinar. Señores, dejemos esto, obedezcan esto, ¿no? Y se toleró a los partidarios tanto de un papa como de otro, ¿no? Más adelante, esto va a quedar eliminado en la iglesia, ¿no? Más adelante. Pero ahora, en este momento, fue lo que pudo resolver este asunto. Porque Juan XXIII se le hizo un proceso y él acaba renunciando. Él murió en su cama, este señor. No tuvo problemas, pero tuvo que dejar sus ambiciones pontificias, ¿no? Hay la tumba de él muy linda, por cierto. Mírenlo ahí. Entonces el concilio, que todavía no ha elegido papa, empieza a analizar las ideas de Wycliffe. Wycliffe murió en su camita también, en Inglaterra. Se escribe de muchas maneras este nombre, ¿no?
Fíjense esta idea de Wycliffe. Dice Wycliffe, si usted está en pecado, usted no tiene derecho al dominio sobre sus propiedades, porque el dominio lo da Dios y usted no está en gracia de Dios. Doctrina muy peligrosa. Doctrina muy peligrosa. Cuando los españoles pretendan justificar lo que hicieron con los indios, y no estoy a favor del presidente de México, pero cuando van a decir los indios adoran dioses falsos, ídolos, etc. Los indios tienen muchas conductas que no son propias, están en pecado, luego no son dueños. Y eso, un dominico ilustre, Francisco de Vitoria, en la Universidad de Salamanca, en el siglo XVI, va a decir eso, es un disparate que ya lo condenó la iglesia de Wycliffe, porque entonces, si el rey de Francia está en pecado, yo le puedo quitar Francia, dice, ¿no? O sea que no entremos por ahí, que eso no tiene salida, ¿no? Pero esa era la idea de este hombre. ¿Por qué pensaba así? Porque era su manera de atacar al Papa, a los obispos, etcétera, que habían sido tan abusivos en exigir contribuciones a la iglesia. Él tiene otras ideas que van a ir saliendo a este curso. Todo inglés debiera poder leer la Biblia. Hay discípulos de él que traducen la Biblia al inglés. No debiéramos depender de tanto de decisiones de papas y de obispos. Debiéramos leer más la Biblia y la considera como la autoridad única y suprema en la iglesia, cosa que está contra la tradición de la iglesia. Pero bueno, él pensaba eso. Y por supuesto, va a atacar las indulgencias de los santos, sus reliquias. Fíjense, este es un hombre que vivió en los años 1300, en el siglo XIV. Nosotros estamos a 2 siglos de Lutero, ¿no? Pero fíjense qué idea ya tenía este señor. Y un partidario de Wycliffe fue Juan Hus, que era checo. Y él decía, al Papa no hay que darle tratamiento de santísimo, etc. Hasta el mismo diablo pudiera llevar, ¿no?, el tratamiento. O sea que no hay que andarse creyendo. Era un predicador muy expresivo, como ustedes pueden ver, este señor, muy querido por su pueblo. Juan Hus será quemado al hombre, ¿no? Él tenía su salvoconducto, pero no se lo respetaron. Quédense con eso, porque cuando Lutero vaya a la dieta de Worms, antes de ir a la dieta con el emperador se va a comprometer que Lutero va a salir de ahí sano y salvo, ¿no? Y por si acaso hasta lo secuestraron para esconderlo después de eso, ¿no? Porque a Juan Hus lo van a matar por sus ideas. Y entonces, su secretario, o diríamos su asistente, le pregunta, ¿y usted piensa como él? Dice, no, ahí no. Porque a Juan Hus lo quemaron. Pero más tarde, este hombre se da cuenta que él actuó mal y dice, a mí debieran quemarme también, porque yo tengo las mismas ideas de Juan Hus. Y ni corto ni perezoso lo quemaron, ¿no? Él dice, él tiene una frase muy famosa, tú sabes que a toda esta gente hereje le ponían un gorro pintadito con demonios, ¿no? Hay un grabado, dice, cuando se le puso en la cabeza un gorro de papel con dibujo de demonio, dijo también Cristo llevó una corona de espinas. Bueno, el otro papa, uno de los que quedaba, Gregorio XII, renuncia si el concilio dice que fue convocado por él. Benedicto XIII, por eso dice que los españoles dicen, se mantuvo en sus 13. Dice que de ahí viene. Yo no sé si es, no, se non è vero, è ben trovato. Si no es verdad, la verdad que lo inventaron bien, ¿no? Él no renuncia. Bueno, esto es muy largo, pero usted sabe lo que dice Benedicto XIII cuando le van a pedir renuncia. Dice, oigan, si ninguno de los papas es válido, el único que queda yo de los cardenales de esa época soy yo. O sea que el único verdadero, dice, el único cardenal vivo que había alcanzado la púrpura antes de que hubiera división. Así que miren a ver, que él salía ganando en su razonamiento, no era ningún bobo este señor. Bueno, ¿y ahora qué? Pedían reformar la iglesia o elegir papa. Se aprueba por lo pronto el decreto Frequens. Como esto se ha resuelto con un concilio, cada 5 años tiene que haber concilio. Y luego a los 7, y luego a los 10. Ya estaba establecido
¿Cuándo iba a haber concilio? Y no se puede dilatar. Por cierto, Martín V quiso convocar concilio, no pudo por una plaga que hubo. Lo va a convocar su sucesor, Eugenio IV, y el concilio se le va a revelar al Papa. Va a ser la última vez que hay un antipapa en la Iglesia. Pero eso es historia del próximo ciclo, ¿no? Historia del próximo ciclo. Y por fin eligen un único papa. ¿Se acuerdan la familia enemiga de Benedicto VIII? Perdón, de Bonifacio VIII. La gran familia enemiga de Bonifacio VIII eran los Colonna. Pues eligen a un Colonna, ¿no? Martín V, que tomó el nombre del santo del día, ¿no? Él no va a reformar la Iglesia. Él lo que va a hacer es tratar de arreglar Roma, que está destruida ante tanta ausencia de los papas. Y él va a tratar de que Roma tenga la elegancia que tiene ya otras ciudades. Va a empezar con esa idea que tendrán otros papas sucesores de él. Se van a quedar en discusiones sobre procedimientos papales, sobre cómo conceder los beneficios. La inmensa mayoría de los congregados en Constanza pretendían solamente la supresión de algunos abusos perniciosos y la tutela de ciertos asuntos especiales. Los intereses particulares sofocaban la solicitud por el bien común. ¿Cómo evaluar el cisma? Se había roto la unidad de la Iglesia. Muchos reyes se habían beneficiado. Fíjese esta frase de Lorenzo de Medici: la división de poder es excelente, es ventajosa. Si fuera posible mantener sin escándalo 3 o 4 papas, sería mejor que mantener. Dice este hombre que era tremendo político, ¿no? Aparecen las iglesias nacionales, el nacionalismo va cobrando más fuerza. Las órdenes religiosas de carácter contemplativo sufren mucho. Los políticos y gobernantes comprobaron que era posible mantener y domesticar el papado, y se han propagado doctrinas muy discutibles que no corresponden a la fe de la Iglesia. No corresponden a la fe de la Iglesia. Pues yo tengo que decirle que nosotros hemos visto cómo Bonifacio VIII fracasa en su lucha con Felipe IV el Hermoso, cómo el papado va a residir en Aviñón, cómo regresa a Roma y cómo hay una división en el papado. Un papa en Roma, otro papa en Aviñón, luego un tercer papa a partir del concilio de Pisa, y finalmente esto se va a resolver en el concilio de Constanza. Ahora quedan varias preguntas en el aire. ¿Cuál es la suprema autoridad en la Iglesia? Y todavía otra más importante. ¿Puede la Iglesia seguir sin reformarse, sobre todo la jerarquía? ¿Puede la Iglesia seguir apelando a la buena fe de los cristianos sin ella misma reformarse? Ojalá que esto lo podamos tratar en el próximo ciclo de conferencias. Contamos con su atención.